a la CEPAL y a Patrimonio Natural, y en especial a Juan Carlos y Alberto por esta invitación a participar en esta reflexión sobre la Amazonía. Cuando me lo planteó Juan Carlos, yo le dije que yo de la Amazonía no conocía prácticamente nada. Sigo hablando de la Amazonía y parece que me equivoco y que hay que decir la Amazonia, pero no estoy tan seguro porque todavía se dice Turquía y no Turquía, entonces seguiré diciendo Amazonía. Pero con eso quiero, digamos, desde el inicio confesar mi ignorancia sobre ese tema. En lo que podía aportar era en ciertos conceptos jurídicos que fueran relevantes para pensar las estrategias de desarrollo sostenible en la Amazonía, y lo que me plantearon Juan Carlos y Alberto es que trabajara el tema del principio de precaución y su posible vínculo con las políticas frente a la Amazonía, y eso es lo que hemos estado haciendo con Natalia Orduz, quien es la coautora del documento que estoy presentando hoy. Entonces, lo que yo voy a tratar es de mostrar la relevancia del principio de precaución para las políticas frente a la Amazonía, y un poco la tesis básica a la que llegamos es que ese principio no solo es relevante, sino es un principio, al menos en el caso colombiano, en el derecho internacional puede haber alguna polémica, vinculante, y que por consiguiente debe ser tomado en consideración en todas las políticas que se desarrollan frente a la Amazonía por las características de la Amazonía, y que eso tiene consecuencias institucionales, normativas y prácticas. Para desarrollar esa idea, parto del supuesto de que el principio de precaución es a nivel filosófico y a nivel jurídico un principio relativamente nuevo. Para nosotros los abogados, algo nuevo es que no tenga 2000 años, si no lo puede uno decir en latín, y entonces eso genera enormes polémicas para nosotros los abogados, y entonces es un principio nuevo, y entonces es un principio complejo y que genera algunas polémicas, y por eso lo que hemos hecho con Natalia es empezar desde las discusiones más filosóficas de qué es eso del principio de precaución, luego un poco la discusión jurídica de qué tan vinculante es, y luego, si se quiere, su operatividad para políticas públicas. Y esos son los 3 puntos que voy a tocar en esta exposición. Comenzaré por presentar qué se entiende, digamos, en lo que yo llamaría la visión hoy estándar sobre el principio de precaución, qué se entiende por él. En eso nos basamos sobre todo en un excelente documento del 2005, del 2006, de la UNESCO, que resume muy bien los debates y tiene un poco la autoridad de haber sido hecho por la COMCET y la UNESCO, entonces es como una buena referencia de la literatura sobre el tema. Luego haré un recorrido sobre su fuerza vinculante para concluir que a nivel internacional es un principio emergente que es vinculante en ciertos aspectos, pero se discute su fuerza en otros, mientras que en el caso colombiano ha sido reconocido como un principio ya vinculante, y finalmente terminaré, digamos, con algunas reflexiones sobre su aplicación en la Amazonía. Entonces, en cuanto a lo primero, ¿qué entiende uno por el principio de precaución? La idea es un poco la siguiente. El principio de precaución sería un principio que opera cuando se dan 3 circunstancias. Las circunstancias son, primero, que exista lo que uno pudiera llamar un riesgo plausible. ¿Qué es un riesgo plausible? Es un riesgo que no es puramente imaginativo, sino que el estado de la ciencia, de la discusión teórica dice eso podría ocurrir. Segundo, que sea un riesgo plausible de un daño que por distintas razones se considere moralmente inaceptable, que es un concepto, todos son conceptos bastante abiertos. ¿Qué es eso de daño moralmente inaceptable? Pues uno puede llegar a extremos que todo el mundo estaría de acuerdo, una catástrofe nuclear que arrase genere la muerte de millones de personas, pero no hay que tomar siempre hipótesis tan extremas. Hay otras hipótesis, uno puede tomar referentes de derechos humanos, pero es necesario reconocer que la idea de daño inaceptable pues es un juicio de valor polémico, y por eso el principio de precaución está ligado a la
el fomento de espacios de discusión pública para ver qué es aceptable y qué no es inaceptable, y con referencias normativos en pactos de derechos humanos, normas constitucionales, etc. Y tercero, que es lo más distintivo del principio de precaución, que haya incertidumbre, es decir, en un contexto de incertidumbre. ¿Qué quiere decir en un contexto de incertidumbre? Quiere decir que uno no conoce exactamente, uno sabe que hay el riesgo plausible, pero uno no conoce exactamente cómo puede ocurrir el daño, uno no conoce exactamente la probabilidad de ocurrencia del daño y uno no conoce exactamente la magnitud del daño. Entonces hay un contexto de incertidumbre. Lo que dice el principio de precaución es que si se dan esas tres cosas, la incertidumbre no es una razón para no actuar preventivamente. Ese es el punto fundamental. Es decir, el hecho de que haya incertidumbre no inhibe el deber de actuar preventivamente para evitar que ocurra ese daño que se considera inaceptable moralmente, a pesar de que no se sepan exactamente los mecanismos causales, y de ahí surgen ciertos deberes para las autoridades. ¿Cuáles son esos deberes? Sobre eso hay alguna polémica, pero es el deber de tomar algunas medidas. Las medidas pueden ser medidas prohibitivas e inversión, y la más usual, inversión de la carga de la prueba. Si alguien quiere hacer una actividad y esa actividad es la que genera el riesgo plausible de ese daño moralmente inaceptable, entonces se invierte la carga de la prueba, esa persona tiene que mostrar la inocuidad de la actividad. No como se hace usualmente, que uno puede hacer unas actividades salvo que a uno le muestren que la actividad que uno va a hacer es dañosa. Aquí se parte de que basta el riesgo plausible de ese daño irreparable e inaceptable y por consiguiente, a pesar de la incertidumbre, se le dice ahora le toca a usted probar que esto es inocuo. Las otras pueden ser estimular la discusión pública, buscar alternativas distintas a esa actividad riesgosa, fomentar la investigación y el conocimiento para comprender bien los mecanismos causales, las probabilidades, etc. Esa es la idea básica del principio de precaución. Como el principio de prevención clásico. Sin embargo, si uno lo mira en detalle, no es así, porque el principio de prevención clásico supone que haya certeza, no simplemente plausibilidad del riesgo, sino certeza de las causalidades del daño, para decirle a la persona, usted no puede hacer esa actividad porque esa actividad genera este daño. El principio de precaución no dice eso. El principio de precaución lo que dice es, mire, hay un riesgo de que eso genera ese daño. No estamos muy seguros de que lo que usted va a hacer genere ese daño, pero, por ejemplo, le prohíbo que lo haga hasta que usted me pruebe que eso no ocasiona el daño. Y ese, digamos, es un giro fundamental frente al principio de prevención clásico. Sí tiene una función preventiva, en eso se asimila, pero el principio de prevención clásico supone que haya, digamos, una claridad sobre las causalidades y los riesgos para poder prohibir, por ejemplo, una actividad. Algunos dicen, no, pero ese es un análisis de costo y beneficio clásico. Y tampoco lo es, porque el análisis de costo y beneficio clásico supone también una claridad de las probabilidades para precisamente poder valorar los eventuales beneficios y compararlo con los eventuales costos. Mientras que aquí, como hay incertidumbre, no se saben las probabilidades de los riesgos y no se sabe la probabilidad de la magnitud, ni la magnitud del daño. Simplemente se toma una especie de decisión moral plausible, discutida, en donde se dice ese daño no lo aceptamos. Entonces no me haga el análisis de costo-beneficio, porque este daño decidimos que no lo aceptamos porque nos parece moralmente inaceptable y por consiguiente no hay lugar a un análisis de costo y beneficio clásico, tanto por razones metodológicas del tema de la probabilidad como por razones, si se quiere, normativas. Esa es un poco, digamos, la idea del principio de precaución y que obviamente es un principio que genera polémicas. ¿Cuáles polémicas genera usualmente? La de los que dicen, mire, eso inhibe
el desarrollo e inhibe la exploración de alternativas, porque si de pronto a alguien se le ocurre que ahí hay un riesgo plausible y que el daño es inaceptable, entonces inhiben a la sociedad de explorar nuevos medicamentos, de explorar nuevos procedimientos. Un ejemplo clásico del principio de precaución sería no vamos a permitir que haya trasplantes de animales a humanos. Por ejemplo, de cerdos a humanos se supone que hay una gran similitud genética y se podrían hacer trasplantes, pero por principio de precaución se dice no. Algunos dicen no, pero pruébeme el riesgo. Y dicen no, es que si llega a ocurrir que ocurra una enfermedad que se traslade de los cerdos a los humanos y genere una catástrofe, hombre, eso es inaceptable. Entonces se decide no hacerlo. Entonces, digamos, algunos dicen, mire, fíjese cómo inhibe el principio de precaución que se desarrollen invenciones tecnológicas, actividades productivas, etc. La respuesta clásica es que, por el contrario, el principio de precaución, bien entendido, lo que fomenta es la investigación, porque lo que dice es, mire, como hay este riesgo inaceptable, usted tiene que investigar la inocuidad de los procedimientos, o investiguemos procedimientos alternativos que no generen ese riesgo inaceptable. Es decir, si asumimos un riesgo inaceptable, la energía nuclear, no quiere decir que no vamos a explorar otras formas de energía. Al contrario, investiguemos otras formas de energía que no nos hagan asumir el riesgo de la energía nuclear. Esa es un poco la idea y un poco, digamos, el ambiente filosófico en el que se mueve el principio de precaución, que como ustedes ven es el ambiente de los enormes riesgos que genera las sociedades tecnológicas contemporáneas, tanto en tecnologías, biotecnologías, como a nivel de los ecosistemas, que son, digamos, no los únicos campos, pero los dos campos, digamos, donde más fuertemente se aplica el principio de precaución. Dicho esto, entro a un segundo punto. Bueno, pero ¿eso es una carreta de los filósofos bonita o eso tiene fuerza jurídica? Y lo que uno, digamos, si uno hace el recorrido del principio de precaución a nivel del derecho internacional y a nivel del derecho colombiano, uno lo que ve es lo siguiente. En el derecho internacional, el principio de precaución se lo inventan un poquito los alemanes, eso es del derecho administrativo alemán, pero rápidamente pasa al ámbito europeo como otros principios jurídicos, como el principio de proporcionalidad. Digamos, son desarrollos más alemanes que luego se generalizan, al menos en la Unión Europea, y por ejemplo en el Tratado de la Unión Europea ya está incluido el principio de precaución en materia ambiental. Entonces uno puede decir, por ejemplo, en el ámbito europeo, o al menos de la Unión Europea, y al menos en el ámbito ambiental, el principio de precaución tiene una cierta fuerza vinculante. En cambio, digamos, cuando uno mira en el derecho internacional en general, uno encuentra dos tipos de documentos en donde se reconoce el principio de precaución. El más importante es, claro, la Declaración de Río de 1993, en donde hay la primera formulación expresa del principio de precaución y una de las formulaciones, digamos, más referidas en la literatura. Pero la Declaración de Río no es un tratado vinculante, es lo que llamaríamos los abogados un documento de soft law, es decir, de derecho emergente, derecho suave, que es eso que está entre la mitad entre la pura doctrina y las normas duras. Antes los abogados esas cosas difíciles las decíamos en latín y se volvía doctrina, ahora las decimos en inglés, que es el latín contemporáneo, y lo volvemos doctrina. Entonces eso es el soft law, derecho suave, derecho en la mitad entre lo que no es derecho, que es simplemente reflexión filosófica o doctrinal, y lo que es derecho duro, es lo que uno llamaría derecho emergente. Sin embargo, ya hay tratados que sí reconocen en ciertos ámbitos el principio de precaución, en especial el Convenio de Cambio Climático tiene una referencia implícita al principio de precaución, y también lo tiene el Protocolo de Cartagena al Convenio de Biodiversidad, el Protocolo sobre Bioseguridad, que tiene una referencia explícita al principio de precaución en este ámbito. O sea que la conclusión a la que uno llega a nivel internacional
es que es un principio vinculante en ciertas regiones del mundo, yo creo que en la Unión Europea, en ciertos ámbitos, que es un principio vinculante en ciertos ámbitos y que es un principio emergente al cual se le reconoce cada vez mayor fuerza jurídica vinculante a nivel general. Cuando uno mira eso en el caso colombiano, la cosa es un poquito más clara. En el caso colombiano, si uno mira a nivel constitucional, no hay ninguna referencia explícita al principio de precaución. Sin embargo, la Constitución colombiana recoge todo un conjunto de normas ambientales, desde el reconocimiento del derecho al medio ambiente hasta mandatos de desarrollo sostenible, etcétera. No voy a referir eso que es conocido. A partir de eso, la Corte Constitucional ha concluido que la Constitución colombiana es una constitución ecológica y en varias sentencias ha reconocido que el principio de precaución es un principio constitucionalizado. O sea que aunque no esté expreso en la Constitución, la Corte Constitucional lo reconoce como un principio vinculante, de aplicación dice excepcional, pero un principio vinculante a nivel constitucional. A nivel legal es más claro que está en la ley 99 como un principio orientador de la actividad del Ministerio del Medio Ambiente y por lo tanto uno puede concluir que en Colombia el principio de precaución es vinculante y hay algunas sentencias de la Corte que lo han aplicado en casos concretos por limitaciones de tiempo, no la refiero, pero digamos, cuando esté el documento disponible y estarán todas esas referencias. Y con esto llego al último punto, porque se me puso roja el aviso, que era precisamente cuando iba a llegar a la Amazonía, que era a donde no quería llegar, para no confesar la ignorancia. Entonces, ¿se aplica o no el principio de precaución a la Amazonía? Y yo creo que la respuesta es clara. O sea, si a uno le dijeran, coja un caso de libro para el principio de precaución, yo diría la Amazonía. ¿Y por qué la Amazonía? Porque es una región extremadamente rica en términos de biodiversidad, en términos de captación de gases invernadero, en términos de algo que no se habla mucho, que es de riqueza étnica. Más o menos la mitad de los pueblos indígenas colombianos viven en la Amazonía. Entonces es una región extremadamente rica por distintas razones. Pero es al mismo tiempo una región, tanto como ecosistema, como también por la situación de fragilidad en que viven las comunidades indígenas, extremadamente frágil. Entonces, si uno tiene una región extremadamente rica y extremadamente frágil, pues uno diría los riesgos de muchísimas intervenciones, de que estas intervenciones ocasionen daños moralmente inaceptables, son riesgos más que plausibles. Y entonces uno dice, mire, ahí están los elementos. Tiene uno una región extremadamente rica donde hay riesgos de generar catástrofes ambientales o catástrofes étnicas como etnocidios y por consiguiente tenemos un riesgo de daños moralmente inaceptables, pero claro, no sabemos muy bien qué pasa. Bueno, claro, exacto, ahí es que hay que aplicar el principio de precaución. En la visión clásica dirían, no, muéstreme que esta explotación minera ocasiona daño para prohibírmela. Aquí le digo, no, muéstreme usted que esta explotación minera no va a ocasionar esos daños ambientales en la Amazonía o estos daños a las comunidades étnicas en la Amazonía. Y entonces uno diría, este es un caso de libro en donde uno diría la aplicación del principio de precaución, que es vinculante en el constitucionalismo colombiano, es clarísima en la Amazonía. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo lo aterriza uno? Y nosotros ahí proponemos dos cosas. Una, dónde debía usarse y dos, en qué niveles podría usarse. En dónde debía usarse, nosotros decimos, mire, uno podría ir de lo más abstracto a lo más concreto. El principio de precaución debería ser un elemento de cualquier visión colombiana o internacional sobre la Amazonía. Eso puede parecer obvio, pero no siempre lo es. Es decir, que en cualquier discusión sobre la Amazonía, desde el punto de vista jurídico y ético, esté siempre incorporado el principio de precaución.
Segundo, que sea un principio de las políticas sectoriales. Es decir, que todas las políticas sectoriales que se hagan frente a la Amazonía expresamente incorporen el principio de precaución. Código minero, la ley, que si saldrá alguna vez, de desarrollo rural del gobierno, todas deberían incorporar el principio de precaución frente a la Amazonía. Y finalmente, el principio de precaución debería ser siempre un mandato en cada decisión concreta que se tome frente a la Amazonía. Entonces, a esos tres niveles podría operar el principio de precaución. Y en segundo lugar, creemos que el principio de precaución debería estimular tres tipos de políticas. Un primer tipo de políticas que puede parecer obvia, pero no lo es cuando uno mira las cifras de inversión en ciencia y tecnología en relación con la Amazonía, es incrementar y divulgar el conocimiento sobre la Amazonía, que como lo dijo el profesor Gould, es extremadamente pobre. Y entonces, ¿cómo vamos a intervenir una zona que no comprendemos y no conocemos, pero que sabemos, por lo poco que comprendemos, que es extremadamente rica y frágil? En segundo lugar, si uno toma en serio el principio de precaución, hay que ligarlo al tema de la equidad, al tema de la justicia ambiental y al tema de la equidad no solo intergeneracional, sino intrageneracional, y por consiguiente el principio de precaución debe orientar la aplicación de quién carga con los costos de las políticas de prevención de estos daños moralmente inaceptables. Y finalmente, y con esto termino, nuevamente felicitando el desarrollo de este seminario, el principio de precaución no es un asunto ni exclusivamente de técnicos, ni exclusivamente de jueces, ni exclusivamente de abogados. Obviamente, ahí los técnicos y los jueces y los abogados tienen su palabra para establecer ciertos límites normativos que sean muy claros, pero como puede haber polémicas y discusiones, el principio de precaución invita a una discusión pública, vigorosa, ciudadana e informada, y que especialmente tome en consideración a los potencialmente afectados, como los pueblos indígenas del Amazonas, por mecanismos de consulta previa y otros, para que sea una discusión pública orientada por el principio de precaución la que determine cuáles son los daños moralmente inaceptables frente a la Amazonía. Muchas gracias.